Ujú. Muy buenas tardes. Les habla Ricardo Sumalavia, soy el director del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y les damos la bienvenida a la última fecha de la jornada de estudios chinos. Estamos sumamente contentos porque hemos realizado diversas presentaciones, se han ofrecido conferencias de alto nivel y que ha podido llegar al público en general, alumnos de la Universidad Católica, como también a estudiantes de otras universidades peruanas y del resto de América Latina. Nos complace saber que estas actividades se están internacionalizando, poder compartir los saberes con otras personas de otras latitudes y también contar con especialistas invitados, como en este caso, en la tercera fecha y fecha de clausura, nos acompaña el doctor Ignacio Villagrán, profesor en la Universidad de Buenos Aires, como también de la Universidad Nacional General Sarmiento. Luego tendremos la presencia virtual de la profesora Patricia Castro Bando, profesora de nuestro Centro de Estudios Orientales, como también profesora del CEO, la maestra Daisy Saravia. Estas tres personas nos van a ofrecer diversas conferencias y luego vamos a tener también oportunidad de responder algunas preguntas que ustedes vayan a plantear. Vamos a dar inicio con la conferencia del doctor Villagrán, que lleva por título los resultados del Congreso número 20 del Partido Comunista Chino, antecedentes e implicancias para el nuevo escenario global. Damos la bienvenida al doctor Villagrán. Bueno, buenas tardes. Ahí creo que tengo el audio, ¿no?, del estudio. Es un gusto estar en esta tercera conferencia, jornada de cierre de lo que son las jornadas de estudios chinos del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Venimos a discutir algo que en el día de hoy venimos a discutir algo que es lo que llamamos historia del presente, ¿no? Es decir, un evento que cerró hace muy poco tiempo, que fue justamente el 20º Congreso del Partido Comunista de China, ¿sí? la fuerza política que lidera el destino del país más poblado del planeta, ¿sí? Una fuerza política que hace más de 100 años se formó y que está, ¿no?, consolidándose cada vez más en un escenario internacional muy complejo, ¿sí? Que es un escenario que le resulta incluso a veces hostil, o que se percibe como hostil en algunos casos para el liderazgo de la República Popular China. Entonces, hoy en día tenemos más inquietudes o más preguntas que certezas. En ese sentido, la charla de hoy propone hacer dos cosas. Por un lado, hacer una breve reseña de algunos de los antecedentes más cercanos de lo que es la conducta de los liderazgos en la República Popular China, en lo que es el seno sobre todo del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, ¿no? Un nombre muy extenso que implica una pirámide, ¿no? Es decir, donde las jerarquías políticas se van afinando cada vez más. Entonces, la idea es hacer un breve rastreo histórico de estos antecedentes y después pensar de alguna manera cuáles son las implicancias, digamos, de este Congreso en un escenario global post-pandemia que también presenta bastantes aristas que pueden llegar a ser complejas en lo que se anticipa como lo que algunos llaman una transición hegemónica, ¿no? Entonces, para comenzar esta discusión, digamos, lo primero que hacemos en general es poner en conocimiento del público la idea de las generaciones de líderes, ¿no? Es decir, en lo que es la jerga, digamos, del Partido Comunista de China, se piensa en estas 5 generaciones de líderes, ¿sí? Es la primera, que fue la gestora de la unidad nacional y de la liberación nacional bajo el liderazgo de Mao Zedong, ¿sí? Desde la fundación de la República Popular en el 49 hasta su muerte en el 76, fue la figura dominante, con algunos altibajos un tanto complejos. Luego el gran artífice de lo que se conoce como la reforma de apertura, que es Deng Xiaoping, que es el núcleo de la segunda generación de dirigentes. Aquí hay que aclarar una cosa: no siempre en estas dos generaciones quien era el líder máximo o el líder
reconocido del partido cubría los cargos de gobierno y de secretario general del partido. Eso es algo que va a variar, pero a partir de la tercera generación, que es un poco lo que voy a repasar brevemente, que es la generación liderada por Jiang Zemin, también bueno, hay otras figuras importantes, pero él es el núcleo, digamos, la figura central de esta tercera generación de líderes. Se empieza a dar un fenómeno particular, que es que el secretario general del Partido Comunista de China es a su vez presidente de la República Popular China y también presidente de la Comisión Militar Central, ¿no? Es decir, eso se va a dar tanto con Jiang Zemin, su sucesor Hu Jintao, y finalmente con Xi Jinping, ¿no? Entonces, brevemente, es la tercera generación de dirigentes del Partido Comunista de China, que es la que inicia con la figura de Jiang Zemin. En los 90, de gran parte, él llega al cargo de secretario general en el 89, pero luego se consolida, digamos, su presencia como figura central del partido en los 90, solo que en los 90, hasta 1997, va a compartir de alguna manera esa centralidad como figura política con la figura de Deng Xiaoping, ¿no? Deng Xiaoping fallece en el 97 y va a ser una figura central, de alguna manera sobrevolando, ¿no? Es decir, lo que sería este espacio de gobierno y de control político que es el partido, ¿no? Es decir, y sobre todo controlando el buen desarrollo del proceso de reforma de apertura que había empezado en la década anterior, ¿no? Y aquí, por ejemplo, uno de los casos más sonados y más conocidos es justamente la inspección al sur, o la visita a las ciudades del sur de Deng Xiaoping, en el 92, o sea, pocos años después de que Jiang Zemin se consolidara como líder de esta tercera generación de dirigentes. Este líder, digamos, veterano de la segunda generación, todavía, digamos, mantenía este rol de supervisor, ¿no? Es decir, y de alguna manera garantizar esa transición, ¿no? Es decir, y asegurarse de que las cosas se estuvieran haciendo en el sentido que se había diseñado con las políticas de reforma y apertura, ¿no? Sobre todo lo que tenía que ver con la liberalización económica, con la transferencia de tecnología, con el acceso a nuevos mercados, con las relaciones más que cordiales con los Estados Unidos, incluso después lo que habían sido las sanciones por los episodios de la plaza de Tiananmen en mayo del 89. Era un proceso, digamos, de un vertiginoso crecimiento económico. Desde los 90 van a ser el periodo en que se acuña la expresión, quizás la escuchaban mencionar, de crecer a tasas chinas, o sea, de crecer anualmente en 2 dígitos, o digamos 11%, 13% del PBI, ¿no? Durante varios años. Fue un periodo, digamos, muy significativo de transformación económica, social, y sin embargo se planteó ya desde el 89 muy claramente que esto no implicaba una liberalización política, ¿no? Es decir, contra la idea de que las reformas económicas o el dinamismo económico podía llevar a una liberalización del esquema político. El partido restablece y reafirma su condición de partido de gobierno en China, ¿no? Y aquí es interesante pensar lo que va a ser el 15º Congreso Nacional del partido, es decir, cuando aparece esta figura que va a ser central para el liderazgo siguiente, ¿no? Es decir, el Congreso se realiza cada 5 años, ¿sí? Perdón, voy a correr esto aquí. Es un Congreso que reunía en este momento, eran aproximadamente unos 56 millones aproximadamente de miembros del partido para digamos, el 97, cuando se desarrolla este Congreso, y ahí vemos en ese círculo rojo justamente la figura de un joven miembro, digamos, del Comité Central, que es Hu Jintao, ¿sí? Junto con estas figuras que les mencionaba antes, ¿no? Jiang Zemin, Li Peng, Zhu Rongji, que va a ser fundamental para pensar el ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio, Li Ruihuan, que es el encargado de mantener, digamos, las relaciones cordiales con otros partidos que existen en China. Pero bueno, aquí también el posicionamiento implica jerarquía, es decir, en China es muy importante, ¿no? Es decir, leer, ¿no? Es decir, dónde está parado cada personaje o dónde aparece, y es interesante pensar que él ya entra en este comité, ¿sí? Como la 5ª persona de lo que va a ser el nuevo Politburó, ¿no? Es decir, el corazón, digamos, de la toma de decisiones del partido y digamos, del control del gobierno en China. Aquí, perdón, a ver si puedo pasarla.
diapositiva, la transición que se va a dar en 2002, o sea, 5 años después de este Congreso, va a ser la transición más ordenada y más previsible en este sentido de lo que van a ser, de lo que habían sido cualquiera de las transiciones anteriores en lo que es el Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido, ¿no? Es decir, ¿por qué? Primero por la turbulencia que tuvo todo el periodo, digamos, inmediatamente posterior a la muerte de Mao en el 76, ¿sí? Que fue foco de algunos conflictos muy grandes en el seno del partido, ¿sí? Que se habían digamos, gestado una serie de facciones al interior del partido que habían planteado que había que evitar que China tomara el camino capitalista, era lo que decían, y otra facción que decía que, bueno, que el retraso, digamos, económico y el escaso desarrollo de las fuerzas productivas justamente tenían que ver con un desviacionismo de izquierda, con un infantilismo de izquierda por parte de estos otros sectores, ¿no? Es decir, finalmente ganó ese último sector que le decía, que estaba, digamos, encarnado en el proyecto de reforma de apertura de Deng Xiaoping, y va a ser Deng Xiaoping el que de alguna manera define los próximos 2 liderazgos de China, ¿no? Es decir, tanto el de Jiang Zemin, que justamente ingresa al comité permanente tras lo que es la caída en desgracia de Chao Zedong, después de los episodios de Tiananmen, ¿sí? Y justamente, digamos, esta transición entre Hu y Jiang ya estaba muy claramente anticipada, ¿no? Entonces, para el 2002, que es cuando empieza la generación de Hu Jintao y Wen Jiabao a ser, digamos, las figuras que van a tener la presencia central en la vida política de China, se plantea que esa transición equiparaba o jugaba con digamos, un claro apoyo de lo que había sido las propuestas de Deng Xiaoping, ¿sí? Entonces todavía, si bien en el 97, como decía antes, había fallecido Deng, esto, digamos, sobrevuela de alguna manera su capacidad de control en el haber definido quiénes iban a ser los próximos líderes, ¿no? Y aquí, antes de que Hu Jintao asuma, digamos, primero el cargo de secretario general del partido, luego de presidente de la República y un año más tarde el de presidente de la Comisión Militar Central, sí va a dejar un legado muy importante Jiang Zemin, que tiene que ver como en los 90 se permitió paulatinamente, o sea, se facilitó el ingreso de empresarios y de lo que van a llamar, digamos, representantes de las fuerzas productivas avanzadas a la membresía del Partido Comunista de China, ¿no? Entonces ya se plantea que es esta idea de las 3 representatividades, que el Partido Comunista de China no solo representa lo que es una alianza obrero-campesina, sino que también representa a lo que es los intereses de las masas populares de China, que engloba, ¿no? Es esta alianza obrero-campesina, los intereses de la cultura avanzada de China y los intereses de las fuerzas productivas avanzadas, ¿no? Y en ese marco, en ese último rubro, digamos, ingresarían incluso empresarios al partido, ¿no? Pero esto es interesante, que esta noción que fue tan fundamental y tan transformadora no es incorporada a la constitución del partido como la teoría de Jiang Zemin de las 3 representatividades, ¿no? Es un aporte que hace esa generación de gobierno y que queda instalado, ¿no? Es decir, así como tenemos el pensamiento de Mao Zedong, las ideas de Deng Xiaoping para la reforma de apertura, el pensamiento de las 3 representatividades, y ahora vamos a ver cuál es el aporte de la 4ª generación, ¿no? Es decir, pero eso de que no tenga nombre y apellido quizás es un dato que me interesa que tengan en cuenta. La 4ª generación de líderes, justamente con Hu Jintao, que es, digamos, elegido secretario general del partido, luego presidente en 2003, va a ser, digamos, reelecto por un periodo más, logra en esa segunda parte consolidar un estilo de liderazgo muy particular. Es decir, a él justamente le achacaban los medios internacionales, muchas veces decían que era alguien que no tenía una personalidad muy marcada, sino que simplemente era un hombre del partido, ¿no? Lo cual puede ser visto como algo positivo o negativo según la perspectiva de cada analista, pero él era, digamos, realmente un hombre que venía de la disciplina partidaria y había mandado, digamos, a observar algunas
digamos, las deficiencias y los desajustes que se habían generado en los periodos de enorme crecimiento económico de la década anterior, ¿no? Y entre ellos él lo que va a plantear es justamente la necesidad de crear una sociedad armoniosa, bajo principio de desarrollo científico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, bueno, es cierto que es importante que crezca, ¿no? Es decir, el PBI, que haya un desarrollo económico, que se exporte la producción, pero bueno, hay que ver las cuestiones que tienen que ver con las migraciones internas, con los desajustes, ¿no?, entre regiones, es decir, de crecimiento acelerado en las regiones costeras del este, contra, digamos, un vacío digamos, demográfico en las zonas del centro y un atraso significativo en el oeste, lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, empiezan a ocupar parte de la agenda las nociones de reducción de uso de combustibles fósiles. Es un periodo muy interesante. Para América Latina también va a ser un periodo de gran actividad diplomática por parte de esta cuarta generación de dirigentes. Aquí también un dato quizás interesante para mencionar. En este comité permanente, en vez de ser 7 miembros, pasan a ser 9, lo cual también hablaba de una especie de equilibrio, digamos, de las facciones dentro del partido, ¿no? Es decir, de darle más lugar a distintos personajes. Ahí justamente Wu Bangguo y Wen Jiabao van a formar como el núcleo de esta, junto con Hu Jintao, el núcleo de esta generación de líderes, ¿no? Pero bueno, lo interesante es eso, que la República Popular China, justamente en los 2000, después de haber ingresado en la OMC, después de haber puesto, digamos, el pie en el acelerador, diríamos, para dinamizar sus relaciones internacionales, justamente con la generación de Hu Jintao va a tener una presencia muy fuerte en América Latina, ¿no? Aquí, para que tengan un poco de idea, me gustó esta imagen para la diapositiva, porque marca un poco, más o menos, qué es lo que hace cada uno de los integrantes de este comité permanente del Buró Político, ¿no? Es decir, Hu Jintao como presidente es el jefe del Estado, ¿no? Es decir, Wu Bangguo se ocupa del Congreso Nacional, que sería como el legislativo, también de alguna manera parte ejecutiva en el sistema de gobierno de la República Popular China. Wen Jiabao, jefe del Consejo de Estado, y en ese sentido también como el jefe de gobierno, o el primer ministro. Jia Qinling, ocupándose de las relaciones con los otros partidos que no son el Partido Comunista, Zhang Qinghong con la cuestión de la organización del partido, ¿no? Es decir, ahí tienen algunas cuestiones que son centrales a la organización, y algo que me interesa repetir, digamos, lo he dicho en varias conferencias, es decir, en China el partido antecede al Estado, ¿no? Por eso es tan importante seguir los congresos del Partido Comunista de China, porque el partido funda al Estado y está, digamos, por arriba, digamos, de lo que es la normatividad del Estado en China, ¿no? Es decir, es un partido que controla justamente todos los mecanismos del Estado, de una manera muy particular que luego podemos poner en discusión. Sí me interesa pensar esto otro, es decir, este gran crecimiento de China, una de las cosas que va a hacer la generación de Hu Jintao es tratar de avanzar en esta idea de alcanzar una sociedad moderadamente próspera, que es uno de los objetivos que ya se venía planteando desde lo que era la forma de apertura, con una visión científica de desarrollo. Es decir, aquí China también va a apostar muy fuertemente a las ciencias duras, por un lado, pero también a las ciencias sociales, ¿no? Es decir, con la idea de crear una infraestructura que permita elevar el nivel, las condiciones de vida de la población, entre ellos uno de los programas centrales que fue el de las nuevas aldeas rurales socialistas, a garantía de ingresos mínimos. Es decir, hace poco, esto lo vamos a ver ahora, se anunció el fin de la pobreza extrema en China, y gran parte de los avances en ese sentido se dan justamente, es decir, si bien se termina de consolidar en esta última generación de dirigentes, la tercera y cuarta generación de dirigentes habían avanzado mucho para generar las condiciones de llegar a esa meta, ¿no? Y después el otro elemento que fue muy discutido, ¿no? Es decir, sobre todo a nivel de relaciones internacionales, fue la creciente, digamos, necesidad de China de importar recursos para su producción, ¿no? Es decir, sobre todo materias primas, fuentes de energía, cemento, metales. Es decir, si bien China es una gran productora de algunos de estos
elementos, es decir, el enorme dinamismo que tuvo en la década de los 90 y la primera década del nuevo milenio, justamente hacía que fuera demandante de más productos. Y aquí otra vez, ¿no? Es una cuestión que siempre desde América Latina se ve con cuidado, por no decir con desconfianza, todo el tema de digamos, la asimetría de los términos de intercambio, ¿no? Es decir, China como un gran exportador de productos manufacturados, ¿sí? Y comprando más que nada, principalmente commodities, digamos, agrícolas o minerales, ¿no? Pero bueno, es interesante pensarlo también desde ahí, ¿no? De cómo estos liderazgos también construyeron algún tipo de relación con los países de América Latina. Justamente el día martes tuvimos una presentación de nuestro colega Esteban Pulfuller, hablando justamente de las relaciones sino-peruanas, y trató sobre estas décadas, digamos, en mayor profundidad. Acá el último comité permanente liderado por la cuarta generación de dirigentes, el 17º Congreso, ¿no? Donde ya aparece justamente dos figuras que van a ser centrales actualmente, es decir, una lo sigue siendo, la otra ya decidió retirarse, que son Xi Jinping y Li Keqiang, ¿no? O sea, son dos, digamos, dos figuras que fueron fundamentales en la última década para entender la política en China, a través de lo que es el rol del Partido Comunista. Y aquí se planteaba que esta dupla, es decir, venía de alguna manera a continuar y a mantener esta lógica que había generado el binomio, ¿no? entre Hu Jintao y Wen Jiabao, que les mencionaba antes, permitía de alguna manera equilibrar grandes facciones al interior del partido, permitía de alguna manera mantener un liderazgo fuerte y de alguna manera conectado con algunas de las demandas populares que se habían hecho muy fuertes, es decir, contra la idea de que en China no hay disenso, es decir, hay gran movilización social y hay mecanismos, digamos, de resolución de conflictos muy activos, ¿sí? Y lo otro que es interesante es decir, se buscaba tener una continuidad, digamos, ordenada también, porque se veía que China ya su crecimiento no era visto con tan buenos ojos, sobre todo desde Estados Unidos, ¿no? Es decir, va a haber para finales de este quinquenio algunas muestras de desgaste de la relación con los Estados Unidos, y ahí, bueno, están marcados en rojo tanto Xi Jinping como Li Keqiang, y el que está marcado en un amarillo ocre es Zhou Yongkang, que va a ser una figura, digamos, importante en este Politburó, y que va a ser de alguna manera la primera purga, digamos, significativa de lo que va a ser la campaña anticorrupción de Xi Jinping, ¿no? Y acá quiero volver a una cuestión del equilibrio de facciones en el partido, porque, digamos, es difícil analizarlo desde el exterior y es mucho, digamos, muchas veces tiene que ver con redes de patronazgo, con espacios donde algún líder compartió o le permitió la formación a un cuadro más joven, ¿no? Es decir, básicamente aquí para lo que era el principio de esta quinta generación se hablaba de la gente que venía de la Liga de la Juventud Comunista y de los principitos o pequeños príncipes, ¿no? Que eran justamente Li Keqiang sería un representante del grupo de la Liga de la Juventud Comunista, es decir, auspiciado por Hu Jintao y Wen Jiabao, mientras que Xi Jinping venía de los principitos, o sea, de hijos de grandes funcionarios del partido, ¿sí? Que habían compartido de alguna manera el liderazgo con la generación de Deng Xiaoping, o intermedio entre Deng Xiaoping y Jiang Zemin, ¿no? O sea, entre la segunda y tercera generación de dirigentes. Entonces, se hablaba de que gracias a esos contactos y gracias a esas redes que generaba la familia, estas personas podían llegar a los cargos más altos en el partido, ¿no? Pero bueno, aquí está justamente esta idea de que la quinta generación iba a generar este liderazgo colegiado, ¿no? Es decir, este compromiso, que esta idea de tener un número casi igual de personas de estos dos bandos o de estas dos facciones al interior del partido en el comité permanente iba a permitir una mejor forma de gobernar, ¿no? Y aquí también, digamos, esta otra transición ordenada, ¿sí? Donde vuelvo a marcar a Zhou Yongkang en amarillo, pero está posando, digamos, para la foto todos los miembros del comité permanente del 17º Congreso, digamos, que se estaba retirando,
junto con el 18º Congreso que estaban empezando a asumir sus cargos, ¿no? Esa es una foto de armonía. Y aquí vamos a ver un poco cómo a partir del 18º Congreso empieza a crecer y empieza a consolidarse la figura de Xi Jinping, ¿sí? La idea esta, ¿no? Es decir, de este líder que es un líder carismático, es decir, la definición weberiana, digamos, de su carisma, es decir, de su capacidad, a veces, digamos, desde Occidente o desde Europa, de Estados Unidos, por usar el término Occidente, se lee, digamos, como, ¿no?, el típico autócrata oriental, ¿no? Es decir, los orientales necesitan autocracia, ¿no? Es decir, y Occidente tiene democracia. Saliendo de esa, digamos, falsa dicotomía, entendemos que justamente Xi es un líder carismático que entiende muy bien las lógicas, digamos, de cómo presentarse ante su población, ¿no? Es decir, y en esto, digamos, una de las primeras cosas que va a hacer él, digamos, dentro de lo que sería escuchar la voz del pueblo, va a ser llevar adelante una gran campaña anticorrupción, ¿no? Es decir, la campaña anticorrupción que, como les decía antes, va a hacer que caiga, ser unas figuras principales, que está todavía en arresto, todavía está encarcelado en China, que es Zhou Yongkang, que había sido miembro del comité permanente, es decir, la figura de más alto rango que cae en una campaña anticorrupción en China, y sí va a tener esta frase que la mencionó también Esteban el otro día, que era la de digamos, hacer caer a los tigres y a las moscas, ¿no? Es decir, hacer que cayeran los funcionarios corruptos de alto rango y también los de menor rango, ¿no? Y sí va a ganar enorme, digamos, prestigio dentro del partido, ¿sí? Como un hombre, digamos, de línea dura, pero un hombre también del pueblo, capaz de escuchar, digamos, las demandas del pueblo. Hay muchas imágenes, hoy no traje, ¿no? Pero digo, en los medios, cuando había, no sé, una inundación y sí viajaba al lugar donde estaban las inundaciones, digamos, se presentaba, ¿no? En los medios con su pantalón arremangado, ¿no? Y caminando la zona inundada, las zonas anegadas, yendo a las montañas, yendo a los pueblos del interior, justamente con este proyecto de equilibrar esas desigualdades y reactivar las zonas occidentales. Bueno, entre otras cosas, la iniciativa de la Franja y la Ruta también está pensada, más allá de su aspecto geopolítico, como una forma de dinamizar nuevamente las economías del oeste de China. Pero bueno, cuando se constituye, digamos, el 19º Congreso del Partido, ¿sí? Acá hay una cuestión que era interesante, es que ya para el último, el quinquenio anterior al 20º Congreso, no hay ningún viso, no hay ninguna, esto fue muy interesante, no había en 2017 ninguna sugerencia de que Xi Jinping estuviese preparando, ¿no? Es decir, a una generación de sucesores, o que estuviese incorporando a este comité permanente algún joven, digamos, algún líder, ¿no? Es decir, cuando decimos joven, es decir, si él tiene 64 años cuando empiece este comité permanente, algún líder que tuviese, no sé, 56, ¿no? Es decir, 55 años, como diciendo, bueno, ¿no? Es decir, esta es la figura que va a ser central cuando yo me retire en el próximo Congreso. ¿Por qué? Porque había un reglamento no escrito que tenía que ver con la idea de que los líderes del partido servían en estas digamos, dos mandatos y luego se retiraban. El presidente de la República sí tenía esa limitación, que es algo que se va a cambiar en la Asamblea Popular Nacional en 2018, cuando justamente empiezan todas estas sospechas de que sí quería o bien extender su mandato o desde otras lecturas más, digamos, anti-Xi Jinping, eternizarse en el poder, ¿no? Es decir, otra vez eso lo podemos poner en discusión. Entonces, cuando se modifica la Constitución de la República Popular China y cuando se ve que en este Congreso no hay ningún liderazgo, ¿no? Es mucho más joven incorporándose al comité permanente, empiezan esas sospechas. Y acá vemos que, bueno, si bien me interesa, ¿no?, la foto un poco ampliada, ahí tienen un poco la misma diapositiva anterior, son los miembros del comité permanente del 19º Congreso del Partido, el 19º Congreso del Partido, y abajo, en lo que sería el Comité Central, ¿no? Es decir, el Politburó del Comité Central, ya aparecen algunas figuras marcadas en rojo que van a ser quienes van a ingresar en el 20º Congreso, el que acaba de cerrar ahora en octubre de este año, ¿no? Pero sí me interesa marcar que está bien, si bien no se los ve, ¿no? Es decir, en ese núcleo duro, en ese espacio cerrado que es
el comité permanente sí aparecen en lo que es el Politburó, ¿sí? Y aquí hay una de las cuestiones más importantes que le toca atravesar justamente al liderazgo de Xi Jinping, que es el centenario del partido, ¿no? Es decir, el otro día hablábamos con un colega y amigo que mencionaba, ¿no?, que China está en un periodo entre centenarios, ¿no?, entre lo que es el centenario de la fundación del Partido Comunista de China en 2021 y el próximo gran centenario, que va a ser el de 2049 con el centenario de la República Popular China, ¿no? Y aquí, digamos, la idea o la noción central es que el partido puede mirar hacia atrás, ¿no?, y decir que, bueno, en sus muchos años, digamos, de lucha y de proponerse desde los primeros 30 años, que son de resistencia, de lucha armada, digamos, de liberación nacional, es sobre todo el periodo de lo que es la resistencia contra la agresión imperialista japonesa en los 30, digamos, en principio de los 40, hasta lo que es la guerra de liberación, digamos, de la fundación de la República Popular China, son periodos, digamos, más que nada de resistencia militar, ¿no? Es decir, y luego viene con el 49 la posibilidad de forjar una nueva China, ¿no?, como se le conoce en China. Y aquí sí, ahora vamos a hacer una especie de paréntesis para lo que viene después, se muestran, digamos, los tres líderes de la generación 3, 4 y 5, ¿no?, es decir, en el palco, en lo que es el gran acto de los 100 años del partido, ¿no? Es decir, y ahí están justamente Jiang Zemin y Hu Jintao, junto con Xi Jinping, ¿no? Es decir, la idea de que acá hay un proyecto que comparten estas generaciones de líderes y que se está poniendo en marcha y que sigue siendo válido, ¿no? Entonces aquí la lectura que hacen, ¿no?, es decir, se logró digamos, celebrar el centenario del Partido Comunista, se inauguró una nueva era del socialismo con características chinas, y sobre todo el punto 3, que es, se erradicó la pobreza absoluta en China y se terminó de construir una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos, ¿no? Es decir, ahí la idea de que China es digamos, un Estado que logró sacar de la pobreza más de 600 millones de personas en un periodo de 30 años, siempre es significativo y siempre es algo que ellos los pueden poner como parte de los grandes logros, digamos, del liderazgo del partido, ¿sí? Tienen otros objetivos todavía a cumplir, pero bueno, la idea también de que se incorporaron muchas de estas personas, aparte se incorporaron a lo que sería sectores de ingresos medios, o sea que hoy en día China tiene lo que llamaríamos una de las clases medias, pero en verdad los sectores de ingresos medios más amplios del planeta también es relevante, ¿no? Y aquí, bueno, como decía, la erradicación de la pobreza extrema es un logro muy significativo para un Estado, digamos, un país donde todavía vive gente que atravesó, digamos, las grandes hambrunas de fines de los 50, o que vivió todo el periodo, digamos, de los conflictos militares de la primera mitad del siglo, que vivieron y sobrevivieron lo que fue la invasión japonesa. Es decir, en ese sentido, el crecimiento económico unido a políticas redistributivas de lo que es la generación de riqueza, si bien hay enormes desigualdades, y esto es algo que el partido tiene muy, muy en cuenta, que el gobierno de China también, la principal idea esta de que, bueno, se puede incrementar el PBI y luego, ¿no?, o sea, aprovechar para distribuir, está muy clara en este liderazgo. Y ahí justamente, es decir, el discurso de Xi Jinping tiene que ver con la idea de aumentar los ingresos de las personas que están hoy en día cercanas a la línea de pobreza, ¿no? Es decir, ampliar el tamaño del grupo de ingresos medios. Esto también se relaciona con otra cuestión que impacta en lo que son las relaciones internacionales, que tiene que ver con lo que se conoce como la idea de la doble circulación o la circulación dual, ¿no? Es decir, si bien en los 90s y parte de los 2000 China tiene una economía orientada principalmente a la producción de manufacturas para la exportación, ahora están apostando también a fortalecer su mercado interno, ¿no? Y esto se hace en parte generando, ¿no?, una capacidad de compra, una capacidad de consumo y una conducta de consumo, una cultura de consumo dentro de sus grupos urbanos y rurales de ingresos medios, ¿no? También por el otro lado, es decir, generar redes de lo que sería una sociedad de bienestar o cuidado, digamos, de servicios de desempleo, atención a la vejez y demás, ¿no? Y aquí para llegar a lo que es el 20 Congreso, ¿no?, como decía, la historia del presente, que obviamente la podemos discutir porque es algo que nadie sabe exactamente, ¿no?, es decir, qué pasa y digamos, cuáles son
líneas claras cada una de las participaciones de los líderes del partido. Lo cierto es que en este 20º Congreso, al cual digamos, fueron elegidos casi 2.300 delegados, que representan los 96 millones de miembros del partido. ¿Se acuerdan que había dicho que en el 15º comité eran 56 millones? Ahora son 96 millones de miembros del partido, más otros casi 5 millones que son parte de organizaciones de base. Bueno, ahí se hace, digamos, una especie de revisión. Esto lo decía la otra vez, lo comentábamos con unos colegas, quienes somos analistas de la política de China desde América Latina o desde otras latitudes. Nos viene muy bien este congreso porque se hace esta revisión donde hay datos duros, ¿no? Es decir, donde presentan estadísticas junto con lo que son digamos, las políticas a seguir para el futuro, ¿no? Es decir, hacen una revisión de los últimos 5 años o de los últimos 20 años y plantean objetivos para el futuro. Y acá un poco, ¿no? Es esto que le decía, la idea de que el partido tiene una figura central, que es Xi Jinping, cuyo pensamiento hoy en día está incorporado a la constitución del partido, es decir, como guía del socialismo con características chinas para la nueva era, ¿no? Después un buró político que tiene 7 miembros, ¿no? Incluido el líder principal, y acá viene una especie de regla general que es por 10, ¿no? Es decir, el buró político tiene 25 miembros, el comité central tiene 250, el Congreso Nacional 2.300, ¿no? Más o menos, si hacemos, ¿no? 25 por 10 o 150, y bueno, por 10 más o menos, por 9, 2.300, ¿no? Es decir, es fácil acordarse, y esa es la pirámide más o menos del área central de gobierno del partido, que representa a estos 96 millones de miembros, ¿no? Acá una de las cosas pendientes que tiene que ver también con el escenario internacional y que hay que ver cómo se desarrolla, es que el partido vuelve a enfatizar la idea de la reunificación nacional, ¿no? Es decir, para el partido resolver la cuestión de Taiwán es un asunto central y es un asunto que compete a la nación china, es decir, tanto los chinos en la isla como los chinos en el continente, y que va a ser resuelto a través de las políticas digamos, que se están llevando a cabo para la reunificación, ¿no? La idea es digamos, no tener que utilizar la fuerza, pero tampoco renuncian al uso de la fuerza en caso de que se den alguna de las circunstancias, digamos, que lo ameritarían, ¿no? Esa es un poco la lógica discursiva del partido, ¿no? Es decir, que no van a permitir actividades separatistas y que no van a permitir, digamos, interferencia extranjera, ¿no? Es decir, y aquí quizás, digamos, la idea de la centralidad del partido, ¿no? Y de estas 5 generaciones de dirigentes en sintonía o en alguna manera en armonía, que es otro concepto muy caro a la tradición discursiva de la política de China. Aquí es un poco digamos, la idea esta que les mencionaba antes, ¿no? Es decir, esta continuidad entre el marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, del socialismo con características chinas, la teoría de la triple representatividad, la perspectiva científica de desarrollo y el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para una nueva era, ¿no? Y acá fíjense que los 3 líderes de estas 5 generaciones que tienen su nombre y apellido puestos, su apellido y su nombre, mejor dicho, en la constitución del partido son Mao, Deng y Xi, ¿no? Y aquí hay un episodio que me interesa señalar también para poner un poco en cuestionamiento cómo sabemos o cómo creemos saber las cosas que pasan en China, ¿no? Es decir, hace poco, y esto quizás Patricia también va a poder comentar un poco más, hace poco fue este episodio que tuvo mucha repercusión, que era que lo retiraron a Hu Jintao, lo acompañaron a retirarse o lo combinaron a retirarse de la sala cuando estaba desarrollándose, digamos, previo al cierre del 19º Congreso, del 20º Congreso, del acto de apertura. Le piden que se retire o lo acompañan a retirarse, eso no lo sabemos, pero es las noticias oficiales de China van a decir que era porque estaba descompensado y lo acompañaba a descansar en un cuarto contiguo, ¿no? No lo podemos saber, lo que sí sabemos es que asume una nueva generación de liderazgo bajo la égida, digamos, de Xi Jinping, que están todos de alguna manera identificados con lo que es la persona
Xi Jinping, ¿no? Es decir, como gran parte de ellos están, digamos, muy convencidos de que el liderazgo de Xi Jinping ha sido conveniente, favorable, digamos que ha sido un líder realmente necesario para China, ¿no? Y aquí, bueno, haciendo un breve repaso antes de cerrar, ¿no? Es decir, ahí les marco un poco, a ver, Hu Jintao tuvo 3, si quieren, vueltas en la calecita del poder, ¿no? Es decir, le tocó pasar del 15º Congreso, estuvo después como figura central en el 16 y 17, ¿sí? Donde hay digamos, una gran digamos, continuidad, ¿no? en esos 2 congresos. Luego viene la generación, ¿no? Es decir, de Xi Jinping y Li Keqiang, que ya estaban en el 17º, y tanto Xi como Li Keqiang, fíjense que también les toca en esas 3, solo que Xi Jinping ahora le toca una 4ª vuelta en la calecita de poder, 3 de ellas, ¿no? Es decir, en el cargo máximo. Eso es un poco lo que me interesaba marcar. Y ahí, digamos, 2 de las figuras que habían estado en el 19º Congreso van a pasar ahora 5 años más a el 20º Congreso, ¿no? Entonces queda de alguna manera establecida esta pirámide que les mencionaba antes, con Xi Jinping, no solo en el control efectivo, en gran medida lo que es el buró político, también por una afinidad con los miembros que se suman ahora, muchos de ellos, como decía antes, vinculados por redes de patronazgo, por afinidad con la figura de Xi Jinping, sino también, digamos, con esta enorme llegada y este enorme nivel de aceptación por parte del pueblo, ¿no? Es decir, ahí también hubo un documento que sacó Zhao Lijian, que es el portavoz de la Cancillería china, diciendo que mientras que en China el gobierno tiene un 91% de aceptación, en Estados Unidos el gobierno tiene un 39% de aceptación, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿quién es más democrático? ¿Quién está más, digamos, aprobado o avalado por la decisión del pueblo, ¿no? Entonces, con esto cierro la presentación. A ver, dejo de compartir y quedo abierto a preguntas y debates, porque justamente es decir, esto es un poco, como decía el título, ¿no? Es decir, revisar algunos antecedentes para ponernos a pensar cómo va a transcurrir esta historia del presente y estas proyecciones al futuro. Así que muchísimas gracias. Hay 2 preguntas. Una dice, ¿la campaña anticorrupción de Xi también encontró culpables entre los miembros de su facción o detuvieron solo enemigos políticos de otras facciones? Leo la siguiente pregunta también. Teniendo en cuenta la apuesta china de fortalecer sus relaciones con el sur global y los problemas económicos estructurales que el país tiene, ¿qué impacto cree que tendrán las determinaciones del Congreso del Partido en materia de política exterior en América Latina? Excelente. Bueno, la primera quizás es la más fácil de responder. Según los analistas, la campaña anticorrupción no, digamos, ni tigres ni mosquitos de la propia facción, ¿no? Es decir, si caía alguno no era alguna figura muy relevante. Igual tengan en cuenta que ahí hay una de las instituciones centrales del partido, la Comisión de Disciplina Intrapartidaria, que tiene 2 funciones, es llevar a cabo, digamos, de alguna manera la investigación de casos de corrupción internos. En este último congreso decía que le llegaron 650.000 denuncias de distintos, ¿no? De casos de corrupción de distinta gravedad por parte de funcionarios del partido, ¿sí? Y que hicieron las 650.000 investigaciones correspondientes. De ahí hay que ver, quizás alguno era figura, digamos, vinculada a Xi Jinping, pero lo dudo mucho, ¿no? Ahí la acusación más clara es que Xi Jinping usaba esta comisión disciplinar justamente como una herramienta para llevar adelante purgas de elementos, digamos, dentro del partido que no eran muy afines a su forma de hacer las cosas, ¿no? Eso es la acusación. Tendríamos que ver, digamos, si en esos 650.000 hay alguno que uno diga, pero este era más o menos amigo de sí o estaba apadrinado por alguien que a su vez estaba apadrinado por sí, pero la línea general es que la campaña anticorrupción también fue una herramienta para perseguir, digamos, a los miembros de facciones que no eran afines adentro del partido. Y la otra que tiene que ver con la cuestión del sur global y las dinámicas digamos, de lo que sería la integración, ¿no? De las economías latinoamericanas, de digamos, las capacidades productivas de Latinoamérica en un esquema que supere, digamos, esto que señalaba antes,
los términos de intercambio desfavorables, ¿no? Es decir, bueno, compramos, ¿no? Es decir, productos manufacturados, exportamos materias primas, o exportamos, es decir, en el mejor de los casos, productos, no sé, agrícolas con cierto valor agregado, o productos que tienen algún grado de integración, digamos, en una cadena productiva, en una cadena global de valor. Es difícil, es decir, China está promoviendo ideas de generar espacios de apertura del comercio exterior para que justamente no haya un desequilibrio tan grande en los términos de intercambio, porque saben que aparte tiene consecuencias políticas negativas, ¿no? Es decir, por un lado, porque América Latina también juega, digamos, dentro de este equilibrio de poderes entre la potencia hegemónica de Estados Unidos y esta potencia ascendente que es China. Entonces, en ese sentido, el discurso del sur global a veces se pone en juego, hay que ver en qué medida otras conductas que tienen que ver no tanto con lo comercial, sino con inversión en infraestructura, las posibilidades de negociar algún tipo de financiamiento para proyectos de desarrollo. Esos son más viables en el diálogo, digamos, con las contrapartes chinas que lo que han sido con otras grandes potencias, ¿no? Esa es un poco la reflexión. Igual nosotros siempre aclaramos, China digamos, tiene un interés propio, intereses de su propio Estado, y queda en parte de los liderazgos de los países de Latinoamérica entenderlos y entender también sus propios intereses para hacer frente a las negociaciones que siempre son asimétricas, ¿no? Es decir, ninguno de los países, quizás Brasil es el que más se acerca a poder sentarse, ¿no? Es decir, en espacios de igual a igual o de casi igual con la República Popular China. El resto de los países, por nuestra demografía, por el volumen de nuestro PIB, tenemos otras necesidades. Bien, bueno, tenemos que pasar a la siguiente conferencia. Si bien va a quedar una pregunta pendiente, viendo el tiempo luego, la leo, porque además es una pregunta que pide explayarse. ¿Podría explayarse en qué facciones existen en el partido actualmente? ¿Son las mismas que en la era de la liberación? Yo creo que eso... Sí, no, muy básico decir, lo que plantean muchos es, bueno, las grandes son la de la Liga de la Juventud Comunista, que ahora está casi desaparecida, por lo menos del Comité Central del Buró Político, y la de, digamos, la de los Principitos, o la que estaba, digamos, liderada por Xi Jinping, que a su vez es digamos, es una parte de un grupo más grande que se llama el Grupo de los Tecnócratas, o el Grupo de Shanghái, que tenía que ver con quienes habían ocupado cargos de gestión en el partido en las ciudades más dinámicas de la costa este de China, ¿no? Entonces, ahí hay distintas lecturas y grupos y subgrupos, pero bueno, más que nada son esas. Hoy en día, creo que también una de las cuestiones que está queriendo marcar Xi Jinping con este nuevo comité permanente tiene que ver con mostrar que no hay fisuras en el partido y que las facciones no son tales, que ya, digamos, que hay un encuadramiento detrás de un proyecto, ¿no? Es decir, de liderazgo del partido para el desarrollo nacional, que está muy claro, ¿no? Y que él es la figura central de ese proyecto. Bien, llegó otra pregunta, pero no sé, primero quisiera preguntarle a la profesora Patricia Castro si está ya ahí conectada, me parece verla, ¿sí? Por favor, sigamos respondiendo a las preguntas. Ya, entonces, esta es la última, para poder pasar a ti, Patricia. Dice... Está muy interesante. Muy bien, gracias. Con el partido intentando gobernar China en un momento de inestabilidad, desaceleración económica, descontento social con la política COVID-0 y la política agresiva del imperialismo estadounidense para interrumpir el desarrollo tecnológico endógeno, el régimen interno de China puede sufrir importantes sobresaltos, no solo por crisis y guerras, sino de procesos sociales de lucha que escapan al control del líder incuestionable. A ver, es interesantísima la pregunta. Con el contexto, digamos, a ver, yendo por partes, hay grupos y hay ciudades donde se han manifestado en contra de la política de COVID-0. La República Popular China, a través de su Ministerio de Salud y el partido, la siguen sosteniendo como que es necesaria. De hecho, justamente ahora hubo un nuevo rebrote y un nuevo cierre, digamos, de ciudades. Hay que ver hasta dónde es sostenible. Hay, digamos, una capacidad, digamos, si quieren, represiva del Estado muy marcada, es decir, el Estado no permitía, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, la circulación. Ahí siempre hemos hecho un análisis comparativo de cómo, ¿no? Es decir, cada país o cada Estado pudo llevar adelante
las políticas que también que sus sociedades de alguna manera permitían o estaban capaces de tolerar, ¿no? Es decir, en China hubo un altísimo acatamiento de la política de COVID-0, ahora un poco más cuestionada, sobre todo porque ya la población está mayormente vacunada. La cuestión de Estados Unidos sí es un problema y sí se está viendo con todo lo que han sido las distintas políticas de la administración Biden, que no aflojó ni un poquito con lo que eran la idea esta, ¿no? De que Trump era muy radical en sus políticas anti-China. La administración Biden no cejó en los esfuerzos de intentar, digamos, desacelerar el avance de la República Popular China y de sus centros de investigación en alta tecnología, ¿no? Es decir, para que no sean, digamos, una competencia a futuro. China sigue manteniendo el programa China 2025, Made in China 2025, que es para justamente tratar de incorporar la mayor parte de lo que son los componentes de las industrias de alta tecnología, sobre todo de inteligencia artificial, Internet de las cosas, a su propia, digamos, matriz productiva, ¿no? Es decir, como saben, está todo el tema de los semiconductores. Bueno, hay que ver eso cómo continúa. Estados Unidos sí esto fue un documento del Departamento de Estado que se publicó hace poco, donde planteaba justamente esta ambigüedad, ¿no? Es decir, de China como amenaza, pero también China como un socio necesario para construir un orden global, pero también China como amenaza, digo, como que iba y volvía, ¿no? Es decir, con esa ambigüedad también de la retórica de relaciones internacionales de Estados Unidos, que más que ambigüedad a veces parece esquizofrenia, ¿no? Porque tienen también los grupos digamos, de halcones y palomas en su propio juego político. Entonces, se vienen tiempos, digamos, como digo, nadie tiene la capacidad de proyectar el futuro, pero sabemos que hay un conflicto, digamos, Rusia en Ucrania, es decir, con tropas invadiendo Ucrania, con la creación de nuevas repúblicas, con todo el problema de la participación de algunas figuras del gobierno norteamericano visitando la isla de Taiwán, ¿no? Es decir, como no sabemos bien qué va a pasar, sí es un contexto muy complejo, pero no vemos ahí la respuesta más concreta, es decir, y esto quizás Patricia, que está en China, puede también avanzar sobre eso, es decir, no vemos que hay una deslegitimación del partido, ¿no? Ni del partido ni sus mecanismos de elección de autoridades, que esto es algo que siempre señalamos, es decir, contra una lógica, digamos, de la democracia formal al estilo, ¿no? Es decir, angloamericano, europeo, no hay una demanda de decir, bueno, queremos elegir directamente a nuestros representantes, ¿no? Así como tampoco hay, esto lo decíamos el otro día, ¿no? En Estados Unidos una digamos, movilización generalizada por acabar con el colegio electoral, cuando sabemos que la elección de Trump, por ejemplo, se definió por colegio electoral y no por voto popular. Entonces digo, hay instituciones que al parecer funcionan y no hay sí va a haber descontento en algunas políticas particulares, pero creo que ese descontento con algunas políticas particulares no afecta al alineamiento general de que el Partido Comunista de China ha hecho grandes logros en estos digamos, últimos 100 años desde que existe y sobre todo en los últimos 45, 50 años desde las políticas de reforma de apertura. Muy bien. Bueno, ahora sí tenemos que pasar a la siguiente conferencia. Otras preguntas que queden las vamos a plantear al final. Patricia, por favor. Muchísimas gracias al doctor Villagrán. Otro aplauso para él, por favor. Muy bien. Tenemos que, darte la... ¿Estás como coanfitriona, Patricia, me parece ya? Un segundo, voy a revisar. Sí, Me sí parece estás. que sí. No dice coanfitrión, solamente dice yo todavía. Pero quizás sí. Ahora sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Entonces, bueno, quisiera presentar a la doctora Patricia Castro. Ella es profesora tanto del Centro de Estudios Orientales como de la Pontificia Universidad Católica del Perú en diversas facultades. En esta oportunidad, ella nos va a presentar la conferencia Evolución y Resiliencia, el empoderamiento de las mujeres Jaca. Damos la bienvenida a la doctora Castro Bando.
Muchísimas gracias, Ricardo. Quiero, primero que nada, agradecer al director del Centro de Estudios Orientales, Ricardo Sumalabia, por su gentil invitación para participar en estas jornadas de estudios chinos. Y de paso también quiero felicitar a mi colega, a mi amigo Ignacio Villagrán por su brillante exposición sobre un tema tan, tan importante, ¿no? Me gustó muchísimo esto de la historia del presente, ¿no? Qué bonito, porque en realidad es eso, ¿no? Es eso. Bueno, ahora nos vamos de la historia del Partido Comunista a otro tema, ¿no? Nos vamos de la capital, Beijing, hacia las montañas del sur de China, porque yo estoy encargada de un tema que es digamos, que tiene muchísimas líneas transversales y muchas miradas, desde la antropología, desde la historia, desde la política, ¿no? Todo eso abarca este grupo fascinante, que es el grupo de investigación, que es la comunidad de los Hakka, o la comunidad Hakka. Esta vez voy a abordar a la comunidad Hakka desde sus mujeres, porque las mujeres son un elemento importantísimo, crucial en lo que es la identidad de los Hakka. Paso primero a compartir un video con todos y todas, y posteriormente voy a compartir mi presi donde tengo alguna información. Gracias. Un segundo. We have excellent news. The matchmaker has found you an auspicious match. It is decided. Come and sit down. It is what is best for our family. Yes, I will bring honor to us all. Quiet. Composed. Graceful. Disciplined. These are the qualities we see in a good wife. These are the qualities we see in Mulan. It is my duty to fight. Bueno, ¿me equivoqué de video o qué? No, no me equivoqué de video. En realidad, cuando apareció el tráiler de Mulan en el 2020, cuando anunciaron que ya pues ingresaba a pantalla grande, me dio muchísima alegría ver este tráiler, a pesar que en China pues una serie de críticas por unas cuestiones que voy a mencionar más adelante. Yo estaba muy contenta, sumamente contenta, porque era la primera vez que yo veía en pantalla grande, ¿no? Y desde Disney, ¿no? Abordar no solamente a Mulan, sino a una Mulan que tenía muchos signos de las mujeres Hakka, ¿no? Y ahora lo voy a probar, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tuve fue, ¿por qué Disney toma la imagen de las mujeres Hakka, buena parte de la identidad Hakka, ¿no? Y la une con este personaje magnífico, legendario, es un legendario histórico en realidad, que es Hua Mulan, ¿no? Y eso pues me despertó mucha curiosidad por abordar el tema de las mujeres. Paso a compartir mi presi donde tengo más información. ¿Sí? Aquí estamos entonces y un segundito.
Bueno, lo que voy a hacer es, voy a abordar Mulan, los Hakka, las mujeres y finalmente el empoderamiento. Vamos entonces. Y aquí está. Es Mulan una mujer Hakka, ¿no? Este es el póster en China de Mulan en Disney 2020, la segunda producción de Disney que abordaba la imagen de Mulan, ¿no? Y como dije, hubo mucha crítica en China sobre esta película por unas cuestiones que no estaban acordes con la historiografía. Patricia, perdona, disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que por una cuestión técnica todavía falta poner la pantalla completa, como estás en una plataforma distinta. Ya, ahora sí. Ahora sí. Sí, puedes continuar. Ok, excelente. Entonces, bueno, vamos a abordar los elementos que inspiraron a Disney para tomar estos elementos de las mujeres Hakka en Mulan. Empecemos entonces esta configuración. Esta comparación, perdón, los Hakka en Disney, ¿no? Cuando vemos el video aparece una casa, supuestamente que es la casa de Mulan o digamos, el barrio de Mulan, ¿no? La comunidad de Mulan, el pueblo, ok. Esa casa, entre comillas, de Mulan, sí existe, es el Xiaochunlou, que está en Xiamen, en Fujian. Y lo vemos en el otro lado, en la foto, justo que está la foto posterior. Y también hay una cuestión interesante, ¿no? Este pueblo de Mulan, ¿no? También es una escena muy clara, y esa escena se repite incluso, ¿no? Y esa escena, ¿no? En ese pueblo, supuestamente, también existe, es Tongchenlou, ¿no? Que es un complejo Tulou que está en Hoken, Nanjing. Y esto fue muy curioso, ¿no? Porque lo primero que se dijo en China, no, esto no es posible, porque por una cuestión, digamos, es difícil hablar de leyenda y hablar de historia, pero a veces eso se mezcla en el caso de la imagen de Mulan. Ella realmente, las primeras piezas de balada y poema, ¿no? son descritos desde dinastía Tang, aunque la historia está ambientada en Wei del Norte, es decir, eso está bastante atrás a la llegada de los Hakka a Fujian y la construcción de estas primeras instalaciones cilíndricas, ¿no? Que llevan el nombre de Tulou. Entonces ahí había un problema muy grave, no estaba sincronizada, Disney no estaba sincronizado con el tema de los Hakka. Sin embargo, yo por supuesto estaba muy contenta de ver a los Tulou en escena. Y aquí también había otra característica sumamente importante, ¿no? El tema de Mulan, la guerrera china, ¿no? Y las conexiones con las mujeres Hakka. Aquí está la armadura de Mulan, fue expuesta en Sanlitun, que es un barrio, sí, es como una especie de barrio comercial, ¿no? En Beijing. Y bueno, esta exposición duró muy poquito porque ahí nomás las restricciones de pandemia, inmediatamente pues nos mandaron a todos a cuarentena, ¿no? Estoy hablando del 2020. Esta foto fue tomada en enero del 2020. Supuestamente se iba a estrenar Mulan en China. Pero esto también pues conecta con la idea de las mujeres Hakka, porque sabemos que las mujeres de la comunidad Hakka participaron directamente, así como los hombres de la comunidad Hakka, en la famosa revolución Taiping, ¿no? Y esta revolución liderada por el Hakka Hong Xiuquan, ¿no? Tuvo un ejército femenino. Y este ejército femenino, incluso hay algunas figuras muy destacadas, ¿no? Lideresas de este ejército como Susan Nien, ¿no? Que era la generala del ejército, o la general, como diría Rae. O Hong Xuanyao también, que era hermana del líder y también comandante, o Chu Arzao, que era comandante a cargo de 500 mujeres, aunque se dice que este ejército por lo menos tendría algo así como 2000 mujeres, ¿no? 2000 mujeres Hakka.
Bueno, y quizás de otros también, de otros grupos étnicos o subétnicos, pero básicamente, mayoritariamente Hakka. Y eso sí es historia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres Hakka involucradas en una revolución Taiping en una China patriarcal del siglo XIX? ¿No? Porque vamos a marcar acá la revolución Taiping entre 1850 y 1864. Y esto es porque las mujeres Hakka, ¿no?, a diferencia de todas las otras mujeres chinas, especialmente las del sur, ¿no?, montaban a caballo, conocían las artes marciales, manejaban la espada y nunca se vendaron los pies. Nunca. Entonces, todas estas, digamos, situaciones que pertenecen a los hombres, ¿no?, en esta China patriarcal del 19, ¿no?, también era potestad de las mujeres Hakka. ¿Y por qué pasaba eso? Lo vamos a ver. Otra característica interesante que conecta a Disney con las mujeres Hakka va a ser esta fortaleza física, ¿no? En la parte superior vamos a ver algunas imágenes que ahora voy a pasar rapidito sobre que provienen todas de la película de Hua Mulan, y en la parte de abajo no es película, es historia, es realidad, son las mujeres Hakka, muy conocidas en China por su fortaleza física, especialmente este punto, ¿no? Se dice que son tan fuertes como un hombre, o a veces más fuertes que un hombre, ¿no? Fuertes como el bambú. Ahora, en el caso de Hua Mulan, por ejemplo, ¿no?, se le caracterizó, Disney la caracterizó como una muchacha cercana al padre, guerrera, conoce las artes marciales, maneja la espada, es obediente, piedad filial, por supuesto. Tan fuerte como un hombre, ¿no? Defensora de su reino y finalmente en la versión de Disney, feminista, ¿no? Se convierte en una mujer valiente, ¿no? ¿Y qué pasaba con las Hakka entonces, no? Bueno, aquí tenemos rápidamente algunas imágenes para recordar en esta me detengo, ¿no?, de Hua Mulan. Y aquí está, y estas son fotos de archivos de mujeres Hakka, y pueden ver, ¿no?, todo lo que cargan y de todo lo que se ocupan, ¿no? Vamos entonces, ahora que hemos entrado a eso también, perdón, la fuerza física. Me interesa ver la fuerza física y, perdón, me equivoqué. El tema de algunos elementos fundamentales, ¿no? Vamos a seguir conectando un poco de una forma introductoria la imagen de Mulan con la imagen de las mujeres Hakka, ¿no? Ya conocemos cómo termina la última estrofa de este poema balada, ¿no? Aparece en la balada sobre todo, ¿no? Esto que dice, las patas del conejo saltan más, los ojos de la coneja son más pequeños, pero si ambos corren por el campo, ¿quién logra distinguir al macho de la hembra?, ¿no? Es una de las cuestiones más importantes del poema de balada y es muy valorado sobre todo, ¿no? Creo que no tengo que recordar la trama básica de Hua Mulan. Ahora, esto también pasa con las mujeres Hakka, lo vamos a ver inmediatamente. Pero antes quiero ingresar un poco a hacer un repaso sobre quiénes son los Hakka para, si alguna de ustedes no conoce esta comunidad. Primero voy a hacer un pequeño repaso, ¿no?, para ingresar al tema ya de las mujeres de esta comunidad. Se trata de una comunidad subétnica y es una comunidad que pertenece, es una rama de la gran comunidad, de la gran etnia Han. Entonces, por eso se dice que es una comunidad subétnica. El nombre en chino es Kejia, pero es comúnmente conocido como Hakka. Y ese nombre también va a ser parte de su identidad. Ahora, ¿por qué son tan importantes los Hakka? ¿Por qué son tan comentados en todo caso? Especialmente después de Mulan, creo que más. Y bueno, se trata de una comunidad de desplazados en realidad, ¿no? Y ustedes pueden ver este mapa, ¿no? Este mapa que está en chino, todo, pero pueden ver las flechas, ver cómo las flechas se van moviendo desde el norte hacia el sur. Ese precisamente fue el recorrido de los desplazados. Se trataba de pequeñas comunidades Han,
situadas al norte del río Amarillo, ¿no? Y básicamente desde las planicies centrales, allí va a partir lo que se llama el primer pelotón. Estas comunidades se van a tener que huir de los invasores y de algunas tribus norteñas que están avanzando y los están empujando. Así que deben huir de esta situación de crisis, de guerras, hacia el sur. Van a partir más o menos entre el siglo III y el siglo IV. Estos siglos son siglos muy importantes, son siglos de crisis en China, ¿no? Y van a ir bajando, ¿no? Así como ustedes van a ver en las flechas, de norte a sur, en 15 siglos. Aproximadamente desde el siglo XIX, aunque hay algunos archivos que nos dicen que un poquito antes, empezaron a emigrar, empezaron a salir de China, ¿no? Hacia el sudeste asiático, Estados Unidos, América Latina, especialmente Cuba, Perú, y vamos a ver que también hay indicios acá muy tempranos, desde el Caribe. Ahora, hay una condición que tenemos que tomar en cuenta, porque este desplazamiento de estas comunidades se va a dar no en una situación, digamos, cómoda, que sería por la costa este, ¿no? Sino por las montañas chinas. Si miran las flechas, ¿no? Están avanzando, estas comunidades desplazadas están avanzando precisamente a través de las montañas chinas. Y eso ya es muy difícil, porque estamos hablando de un momento donde las montañas chinas no es... A ver. No se escucha. Patricia, no se te oye. Si estás conectada, pero perdimos. ¿Qué tal ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí, sí, ya está. Ok, parece que así me voy, como los Hakka me voy y vengo. Bueno, yo decía que este grupo de desplazados, ¿no? Va a avanzar